lo más importante es que los proyectos construyan un sistema espacial, ¿cierto? Ya les vamos a decir cuál es la lista de mercado que hay que desarrollar, pero el objetivo de la entrega del martes es que la formulación de sus proyectos esté construyendo un sistema espacial que naturalmente deberá responder, por un lado, a la consecución de unas unidades de habitación bien definidas conforme los tres usuarios y los tres tipos de ocupación del espacio que estamos planteando, y el sistema de agrupación, ¿cierto? Que ahí es donde es importantísimo que piensen ustedes de una manera sistemática el ingreso, la circulación, los espacios que sirven a las unidades de habitación, y entonces eso deriva en un sistema de los espacios comunes, ¿cierto? Que es la transición del espacio público a las unidades de habitación propiamente dichas. Y obviamente tenemos que darle respuesta ya a los elementos que hemos estado trabajando, que tienen que ver con la ciudad compacta, que es la alineación por calle, que es la respuesta a los medianeros, la respuesta a la esquina, la respuesta a los paramentos y una muy buena resolución de la planta del primer piso. ¿Cómo es la relación? No solamente de accesibilidad, sino la relación de paisaje, de continuidad, ¿cierto? Los que tienen al frente parques, los que tienen al frente calles. ¿Cuál es esa relación que yo voy a construir en ese primer piso? Y una palabra que se las hemos dicho muchas veces, y es el dominio. ¿Cuál es el dominio de lo público? ¿Cuál es el dominio de lo privado? ¿Y cuál es el dominio de lo colectivo? Entonces, todos estos elementos que estamos hablando, que son por medio de los cuales ustedes van a lograr explicar la propuesta espacial que están desarrollando, deben ir en una plancha, o sea, en una plancha de memoria, con esquemas, con la conceptualización de los tipos de usuarios, con la conceptualización de las unidades, cómo se relacionan las unidades, qué rol juega cada unidad dentro del sistema, porque una unidad está en la esquina o está en el último piso o en el primero o en el sótano o adentro de un patio, porque tiene patio o porque no tiene patio. O sea, debe haber una primera plancha que sea capaz de explicar las decisiones proyectuales que ustedes están tomando conforme los criterios espaciales que hemos venido trabajando en estas semanas anteriores. Eso es muy importante, porque no entiendo esa como una cosa adicional que aparece cuando estoy montando dibujado. Realmente esa es la plancha que explica y le da sentido a las decisiones del proyecto. Y no solamente es para esquematizar lo que la planta está dibujada, pilas con eso, no es esquematizar lo que la planta está dibujada, es el resultado del análisis del pensamiento que ustedes tienen y todos los dibujos que se generan, de los dibujos que se generan para comprender sistémicamente. Entonces, pienso que ese es la entrega más importante es eso. No es una plancha que aparece calcando a otra escala los dibujitos de las plantas que se rompieron ya. No, es la que permite todo el pensamiento integrado, además el resultado de los dos ejercicios anteriores, que le da sentido a ese ejercicio. Y cuando le digo le da sentido, es además de eso, que cuando uno lea el proyecto tiene una idea integradora, una idea que permite pensar que no es una suma de unidades, sino que es un conjunto, que es una agrupación que tiene un sentido en ese lugar. Entonces, esa es realmente la estructura del proyecto, y es la base conceptual del proyecto. E igualmente que se lea en ellas la condición de la experiencia de las unidades como en el sentido que tiene para el proyecto. O sea, es donde se suma intención y sensibilidad en esa plancha. ¿Sí? Ahí se suma eso. Entonces, acuérdense que hemos utilizado los esquemas del usuario y la actividad, hemos utilizado esquemas de, ahorita sobre todo anterior, hemos tratado con ustedes que vuelvan la mano suelta, pues, haciendo esquemas que permitan de manera flexible comprender ese lugar. ¿Sí? Muy importante el esquema. Y el esquema en plan, el esquema analizado. ¿Sí? Las perspectivas como idea, no como el objeto acabado, y no la perspectiva que sale, la perspectiva de la imagen, perspectiva del SketchUp. No, es la perspectiva que ustedes tienen de los ambientes que requieren de sus espacios, que se sepan de eso para ayudarse, sí, pues no es para sacarla y luego calcarla, porque están haciendo con eso, ustedes con aparatos están ayudando a hacer muchas cosas rápido, pero no a pensar.
Yo veo ahí un problema que es de método por el instrumento. Él ayuda en muchas cosas, por comprender las escalas, las proporciones, pero no va a definir el proyecto. Ahí no está definido el proyecto. Esa plancha va a definir el proyecto sin que tengamos que preguntar, que además, también les voy a decir, en la oralidad, en la forma que están explicando el proyecto, perdieron el sentido de los otros ejercicios. Los profesores fueron muy claros cuando hablaban de las unidades, qué es lo que hablaban, la experiencia del espacio interior, de la manzana, el lote de con la manzana. Era manzana, patio, vacío, paramento, y empiezan a hablar, es que el proyecto establece unas relaciones en lo público y lo privado, y empiezan a darle vueltas a la atmósfera y no definen nada cuando empiezan a hablar. Mucho cuidado en esa realidad que están perdiéndose como la intención del proyecto. Entonces esa plancha es absoluta, mejor dicho, casi uno ve esa plancha y al lado de la plancha, sí, ve al lado de la planta, sí, pero es verdad. Sí, para los planos es un poco como la plancha, es la hipótesis del proyecto, y los planos es la demostración de que eso que están diciendo ahí sí es verdad. O sea, yo tengo paramentos, esquinas, medianeros, patios, la relación del primer piso, todos esos debieran ser un diagramita en el que yo explico mi decisión. ¿Qué decisión tomé yo frente a los medianeros? Y yo debo lograr un diagramita donde lo explico. ¿Qué decisión tomé yo frente al soleamiento? Que yo lo explico. ¿Qué decisión tomé yo frente a la relación masa-vacío? Yo generé un gran patio, yo solté un pabellón de la manzana, generé una grieta, generé una sucesión de unos pequeños patios. ¿Qué fue lo que yo generé? Pues eso me debe a mí derivar en unos diagramas por medio de los cuales yo explique, pero ojo, ¿qué es lo que explico? Las decisiones proyectuales que he tomado y por qué las he tomado. Eso es lo que debe explicar. Lo otro es 2 planchas más donde voy a hacer plantas, secciones y perspectivas. Ahora, ya como comprensión también disciplinar, uno, en un concurso, los jurados van y miden el concurso por una buena perspectiva o por una buena planta, pero uno se gana o pierde un concurso por unos buenos o unos malos diagramas, que son los que en últimas explican pues como la esencia del proyecto, la diferencia de pensamiento que hay entre un arquitecto y el otro, está ahí en los diagramas. Usted cómo comprendió esa esquina, usted cómo comprendió ese medianero, usted cómo comprendió ese paramento, usted cómo comprendió la relación con el parque, usted cómo comprendió la relación con la calle, usted cómo comprendió la relación con las alturas regulares de la manzana y qué decisiones tomó frente a eso. Eso es lo que hay que graficar en esa primera plancha y eso es lo que debe dar cuenta de lo que está dibujado en las otras 2 planchas. Y una maqueta volumétrica que puede ser en icopor reciclado, pues en volumétrica, absolutamente volumétrica, 1 en 200. Ojalá con los 3 tonos de los 3 tipos de espacios. Y definitivo, que ya no aparecen unas tapitas como escaleras, sino unas circulaciones organizadas. O sea, el plano, pero unas tapitas puestas entre la punta de una terraza y la... ya tiene sentido y espacialidad la circulación como sistema. O sea, es un sistema. Es un sistema ordenado, ya aparece como un sistema ordenado. Como si uno radiografiara el proyecto y pudiera sacar ese sistema y verlo como un elemento. La planta del primer piso, chicos, recuerden que es muy importante. La de esas decisiones que tomé, si esta calle es más importante, si la otra es más importante, si entro por este lado, si entro por 2 lados, si entro por 3 lados. Es decir, tiene que estar tan explicado que entro por 3 lados como que por qué entro por un lado, por qué elegí ese lado para entrar y no el otro, que está generando en mi proyecto esas diferentes condiciones. Creo que ayer pues al final de la noche pues logramos como llegar a como un esquema de coherencia de los asuntos, pues que ya todos lo tienen a medianoche, que ya todos pues tienen esa condición y que les ha ayudado, pues veo hoy que lo han hecho, pero siempre el asunto es establecer esa condición de explicación. Yo creo que eso es lo fundamental. Y bueno, y que la condición de explicación efectivamente pasen a unos planos adecuadamente dibujados a mano. ¿De acuerdo? Porque se están perdiendo una cantidad de cosas en ese SketchUp.
porque resulta que uno hace la planta y después el 3D, y ustedes en el SketchUp hacen al revés, hacen el 3D y luego hacen la planta, ¿o me equivoco? Pues así es que funciona el mundo de las tres dimensiones, ¿no es cierto? Uno hace el 3D y luego vea eso, qué fue lo que le resultó. Entonces eso hace que ustedes tengan un poco desnudas esas planchas de primer piso, bastante en bolas, tanto de esas. Y pues toman unas decisiones y después se contradicen. Por ejemplo, hay unos que llegan y ponen un uso en la esquina para que pivote dos ingresos y la zona verde la ponen aquí sobre el ingreso. Pues también es un poquito de viveza, ¿cierto? Ya no es de viveza. Estoy poniendo aquí un pivote y entonces pienso, a veces ustedes se ríen de Manuel y de mí, sobre todo más que de Luis, que es menos folclórico que nosotros, porque nosotros cuando estamos hablando del espacio vendemos buñuelos y los perros orinan y las viejitas se caen, porque eso, pero es que eso es lo que pasa en el espacio de verdad. O sea, si nosotros no pensamos el espacio, que las viejitas son frágiles y que se caen, ¿cierto? Que los niños son locos y que salen corriendo, no proyectamos bien el espacio. O sea, hay que montarle un guión al espacio, hay que imaginarnos realmente qué es lo que va a suceder en ese espacio, la escala real de las relaciones humanas. Es ahí donde realmente está la arquitectura. Entonces, si yo tomo decisiones, la mejor manera de no equivocarme es, como decía el maestro Rodrigo Ceballos, hay que tomarse la pastilla de chiquitolina. Todos vieron al Chapulín, pues, ¿cierto? No, Chapulín es un personaje, ¿sí?, que se toma una pastilla y se vuelve chiquito, y entonces tiene la posibilidad de caminar por dentro de las maquetas. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros mentalmente tenemos que hacer, tomarnos esa pastilla de chiquitolina y cuando nosotros hacemos un volumencito, pararnos allá adentro, y ese volumen ya no es de cartón, entonces uno se lo empieza a imaginar, ese volumen es de vidrio, ese volumen tiene unas columnas, ese volumen es un plano de concreto, ese volumen es una caja cerrada que tiene una enredadera por encima, entonces la gente le tiene que dar la vuelta para entrar, entonces el compañero dice, no, es muy importante que entre por la esquina, entonces ya no es de concreto, automáticamente, como en el origen, se le cambia a uno todo el paisaje, ya no son dos planos de concreto, sino son dos planos de vidrio, entonces los de los concretos son de adentro, porque el compañero dijo, más bien nos cerramos para adentro para que el patio funcione de no sé qué manera. Eso es lo que uno tiene que explicar en la primera planta, en la primera plancha, o sea, cuáles fueron las decisiones que tomó, que lo llevaron a ese esquema. Las otras dos planchas básicamente es dibujar bien dibujado ese esquema y con muchísimo cuidado y rigor del primer piso. ¿Dónde va un árbol? ¿Dónde va un cuerpito de agua? ¿Por dónde camina la gente? ¿Dónde hay una proyección? Eso es muy importante, casi ninguno de ustedes está dibujando las proyecciones. Tengo que dibujar lo que está arriba porque cuando yo, como arquitecto, veo una línea punteada, sé que ahí la gente no se está mojando. Y el proyecto lo están dibujando todavía como solo, como si fuera un lote vacío, y tiene una medianería, un paramento vecino, y eso está construido. Pues si hay un andén, si hay una borde de calzada, no veo los elementos del entorno inmediato que definen esa posesión urbana. Y en internet hay muchos planos de muchos arquitectos. Ustedes tienen una ventaja muy grande, es que uno busca, hay arquitectos como muchos de estos japoneses, Kazuyo Sejima o Tadao Ando, que tienen muchas casas en entornos urbanos. Entonces uno mira cómo fue que este personaje dibujó esto. No es a copiar los diseños, sino a entender él cómo se hizo entender. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dibujó y qué fue lo que dejó de dibujar? ¿A qué le puso más énfasis? Entonces yo empiezo a darle cierta personalidad a los planos. Como hay arquitectos que sus planos tienen unas personalidades. Un dibujo de Cortés, por ejemplo, uno lo ve y uno ve las planchas de los concursos y uno hay unos dibujos de algunas oficinas que ya uno las ve y uno ya sabe quiénes son, ¿cierto? Pero es porque hay un esfuerzo en pensar cómo es que yo debo montar mi proyecto. Y como la arquitectura es un lenguaje, entonces hay que valerse de esos elementos del lenguaje de la arquitectura. Entonces yo voy a buscar y ver, Tadao Ando, por ejemplo, Tadao Ando, hay proyectos donde todo lo dibuja blanco y negro y la estructura es un rojo oscuro, marrón casi negro, y entonces salta la estructura a la vista y los ejes son súper clariticos. Ahí hay una estrategia de graficación, ¿cierto? O Matías Klotz, que pone las escaleras más oscuras de lo que normalmente uno las plotea, y las escaleras de él son oscuras y los sistemas de circulación son muy claros, y así hay una cantidad de arquitectos que
le enseñan a uno cómo dibujar mejor los planos, ¿sí? No sé si hay preguntas, si tienen inquietudes. Los planos son 1 en 100 y la maqueta volumétrica 1 en 200. Y ojalá, qué bueno que apareciera un planito 1 en 500, chiquito, donde yo veo las relaciones del proyecto. Y no es que el plano 1 en 500 se me lleva media plancha, no. El plano 1 en 500 me muestra a mí la manzanita y de pronto cortaditas las 4 manzanitas de los lados y yo logro expresar ciertas relaciones que yo estoy generando con el proyecto. Sí, también ya se perdió el marco, ya está dentro del bloque, un ciclo más amplio, una lupa más amplia. ¿Listo? Claro. Van a preguntar qué falta para entregar adicional. Van a preguntar qué entregan adicionalmente. Recuerden que son máximo 25 perspectivas, no más de 25. En las plantas. No, por ahora Pero estamos hablando de amoldamiento y no. En este momento lo más importante es que se entienda el sistema completo, ¿cierto? Ya al jueves en las plantas y en los cosas se debe entender el sistema completo. Ya para el jueves vamos a ponernos en un trabajo. Ahora, hay amoblamientos básicos, pues unas cosas elementales que sí deben empezar ya a aparecer. Y hay distribuciones, yo tengo unos baños internos, unas cocinas. Mínimamente debemos saber dónde están y de qué manera se relacionan con el espacio interior, aunque no ponga el inodoro y la ducha, no sé qué. Y por dónde entro, y sobre todo, pues en esa definición, sobre todo en sección, no los materiales con los que se construye, sino sobre todo que es transparente y que es sólido, pues para la materialidad que ustedes Eso, en los horizontales, en los verticales que es transparente y que es cerrado, y en los horizontales, si yo tengo una losa, si yo tengo una cubierta inclinada, si yo tengo una losa habitable, o sea, eso, los planos 1 en 100 ya son capaces de expresar eso. Y en la maqueta también sería muy importante eso, pues si hay unas cosas que, a pesar de que es volumétrica, pero bueno, si se les va a tragar mucho tiempo no lo hacen, si tienen alguna intención de materialidad respecto al primer piso, eso ayudaría muchísimo en la condición espacial. como textura. Como No van a hacer textura. PCBs. No ventanitas cuadraditas, no, sino cuál es la textura general que se quiere con respecto a eso. Bueno, a mí me quedan 2. Ahora nos vemos el martes a las 4 de la tarde.